Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro programa a Conectados. Empezamos una nueva semana con ustedes después de un buen fin de semana, porque no lo vamos a negar. Y bueno, ya parece que empieza el calorcito, aunque aquí con los focos lo notamos todos los días y así cogemos los resfriados como el que cogí yo la semana pasada, que no pude estar con nuestro siguiente invitado, pero bueno, ya empezamos el mes de junio y ya pues muchos estamos pensando en las vacaciones, el calorcito e ir un poco a la playa a coger ese color. Quiero recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, en Telecosta, del Twitter, Telecosta TV, y también pues a través del Hotmail, telecostatv@hotmail.com. Ustedes, todas las cosas que tengan en mente, que quieran venir aquí a la tele a contárnoslas, pueden ponerse en contacto con nosotros. También, si ustedes quieren hablar con nuestro doctor, con el que dentro de unos poquitos segundos estaremos, o con nuestra naturópata Loli Cid, pues nos manda un mensaje y nosotros le hacemos llegar. Todos los mensajes que ustedes nos manden se las hacemos llegar a ellos. Y bueno, pues no me queda más que presentar de nuevo otra semana más, que lo vuelvo a decir, y no quiero ser pelota, pero para mí es un orgullo tenerle aquí. Antes se lo he dicho, que la verdad que es un placer y que todo el mundo con el que he hablado y me dice, ¿cuándo va a venir José Luis? ¿Cuándo va a venir José Luis? Digo, bueno, pues todos los martes, acordaros que le tenemos a las 6 en punto aquí con nosotros. Es que explica las cosas como las entendemos, claro. Que eso es lo importante. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. De todas las maneras, el honor es mío, porque inaugurar un programa de televisión en una cadena todavía joven y con un programa recién nacido, para mí es un honor. Yo toda la vida me he dedicado a los recién nacidos, de una forma o de otra, ¿no? Yo me dedico más a la concepción que al nacimiento, pero bueno, en cualquier caso los ginecólogos abordamos todo lo que tiene que ver con la concepción, y esto también forma parte de una concepción, y estoy muy contento y muy orgulloso de participar en vuestro programa. Bueno, siempre es un placer tener a gente de que nos quiere además echar una mano y sabemos con el que podemos contar con él en cualquier momento. Claro que sí. Además hay que decirles pues que por problemas siempre es lo que tienen las televisiones, pues hoy vamos a estar con José Luis un buen ratito. Le vamos a tener que a quitar un poquito más de su tiempo personal, pero bueno, él lo ha cedido encantado. Claro que sí, claro que sí. Y después de que la semana pasada tuvieron ustedes la oportunidad de que José Luis con mi compañero Óscar pues hablaría de la menopausia, un tema muy importante y que preocupa mucho a las mujeres, yo, que soy todavía una chica joven, quiero volver a incidir en el tema de ir al ginecólogo, de quitar ese tabú de no voy porque me da miedo, porque me va a hacer daño, o porque voy a ir con mi madre y mi madre se va a enterar de lo que yo he hecho o he dejado de hacer, que muchas veces es sobre todo el miedo que tenemos cuando vamos. Claro. Entonces, pues yo quiero que José Luis nos explique un poco, pues, cuándo es la primera, más o menos, pues cuándo se debe de ir la primera vez al ginecólogo, cómo se hace ese chequeo, que nos hable de las citologías, porque son nombres que no, pues muy, vamos a decir, en términos médicos, pero que luego es una tontería, por lo que yo... Efectivamente. Pero bueno, así que te cedo la palabra, José Luis. Bueno, para empezar, yo lo primero que se me ocurre decir en estos casos, cuando surge esta duda, que es una duda absolutamente convencional, muy habitual y que además le supone mucho sufrimiento a muchas chicas, lo primero que yo les digo es, ¿cómo vas a tener miedo de ir al médico que más te puede ayudar en aquella parte de tu intimidad que es más propia de ti, que te confiere una mayor dignidad, que te permite además gozar de tu propia sexualidad, si es un médico que se dedica exclusivamente a eso? O sea, ¿cómo puede ser que el médico en el que vas a tener que depositar toda tu confianza, por ejemplo, para ser madre o para dejar de serlo, ¿verdad?, aquel médico que se prepara para solo ayudar a las mujeres, ¿cómo puede ser que le tengas miedo? Esto es una historia de épocas periclitadas, ya, ¿no? Yo creo que las chicas hoy en día van quitándose muchos tabúes que tienen que ver con la inconsciencia y sobre todo con el desconocimiento. Yo suelo explicar en clase que las creencias se oponen a los conocimientos. Yo creo en Dios porque no me consta de que exista, porque a mí no se me ha parecido. Claro. Pero cuando conozco una cosa ya no necesito creer en ella, simplemente la conozco y ya está. Por eso es que no se puede opinar sobre todo, hay que opinar solamente sobre lo que uno conoce. Entonces, la visita al ginecólogo yo creo que tiene algunas ventajas sobre la visita a cualquier otro médico. En general, al médico vamos cuando estamos enfermos. Y al ginecólogo, muchas veces, los ginecólogos solemos decir que hay que ir para no estar enfermo. ¿Por qué? Porque todo lo que se conoce en el mundo
en todo el mundo sobre el diagnóstico precoz del cáncer, sobre la prevención del cáncer, todo eso de estar un poco pendiente de cuando yo vaya a tener cáncer, todo eso lo han inventado los ginecólogos en toda la historia de la medicina. Un ginecólogo griego que se fue y se trasladó a Estados Unidos a trabajar en los años 40, de nombre Papanicolaou, diseñó una forma de teñir células, de hacer un pequeño trabajo en el laboratorio para que las células, una vez muertas, no se degradaran, sino que quedaran fijas sobre un cristalillo, y con una serie de tinciones, con una serie de productos químicos, las teñía de uno u otro color y después se ponía a mirarlas al microscopio. Y descubrió que viendo las células del cuello de la matriz podía diagnosticar no ya el cáncer de cuello, que es muy malo, sino los estadios inmediatamente anteriores, las etapas precancerosas. Ese ginecólogo pasó a la historia y todavía hoy en la mitad del mundo esa prueba se le llama el Papanicolaou, o el pap, que diu un catalán, ¿no? Los catalanes dicen el Papanicolaou o el pap, ¿eh? Las señoras de la limpieza, las mujeres que menos conocimientos tienen, se hacen el pap. Bueno, en el resto del mundo occidental no se dice el Papanicolaou, sino se dice la citología. Citología es una prueba que consiste en tomar unas pocas células del cuello del útero, y no duele absolutamente nada, que después se extienden en un cristalito y se tiñen mediante la técnica de Papanicolaou para leerlas. Y hay un fulano, que es el citólogo, un médico especialista en anatomía patológica que se ha especializado en citología, que lo que hace es leer las células al microscopio. ¿Cuál es la diferencia entre una citología y una biopsia? Terriblemente sencillo de entender. La citología es el estudio de los ladrillos de una pared. Sin embargo, los ladrillos sueltos. En la biopsia lo que hacemos es tomar un trozo de la pared entero y vemos los ladrillos con su estructura, con el cemento y las relaciones que tienen entre unos y otros. Por tanto, la diferencia entre una biopsia es que en la biopsia tomamos un trozo de tejido y en la citología solamente exfoliamos, recogemos unas pocas células de las que salen simplemente con raspar en la superficie. Y ese es el fundamento de la visita ginecológica. Hay muchas más cosas, ¿verdad? Pero digamos que lo centralizamos ahí porque es la acción preventiva más rentable que hay en toda la historia de la medicina respecto del cáncer, porque con una simple citología podemos anticipar 6, 8, 10 o incluso 20 años lo que le va a suceder a esa mujer. Y desde ese punto de vista merece la pena hacerse una citología periódica para tener controlado el tema del cáncer de cuello y tener como objetivo final, que sería el objetivo básico a perseguir en los próximos años, que el cáncer de cuello desaparezca. Que entonces, no es una broma. No, la verdad que... Entonces, más o menos no sé si los ginecólogos tienen estipulado una edad en las mujeres de que tienen que hacer la primera revisión, si una revisión anual es suficiente. Todo depende. ¿Estamos hablando de una mujer que no tiene relaciones sexuales o estamos hablando de una mujer que ha empezado a tener relaciones sexuales? ¿Estamos hablando de una chica de 15 años que ya se ha hecho 2 abortos porque ha llegado tarde a la anticoncepción, o estamos hablando de una señora de 23 años que todavía no ha empezado a tener relaciones sexuales? Depende, ¿estamos hablando de una chica que no tiene ningún problema o estamos hablando de una chica que con 18 años tiene todas las reglas dolorosísimas y que le meten 15 días en la cama cada mes? Es que depende. Nosotros solemos decir que lo ideal sería que las chicas empezaran a ir al ginecólogo antes de empezar a tener relaciones sexuales. Pero ahora las cosas han cambiado mucho, porque las relaciones sexuales ya no son el comienzo de la historia. El comienzo de la historia es la vacunación frente al virus que produce el cáncer de cuello. Afortunadamente para todos en nuestro país, el erario público ha incluido la vacuna contra el papilomavirus, que así se llama, la ha incluido en el calendario vacunal. Y a través de la salud escolar, a través de los programas de salud escolar de las consejerías tanto de Cantabria como del País Vasco, se vacuna a las niñas a los 13 años. Perfecto. ¿Qué pasa con las niñas que ahora tienen más de 17? Porque las de 13 años han sido vacunadas cada año desde hace 4. Pero las que ahora tienen más de 17 o 18 no llegaron a la vacuna porque ya tenían más de 13 años cuando se inició esta vacunación. A esas niñas hay que decirles, mira, vacúnate. Pero vacúnate independientemente de que hayas tenido o no relaciones sexuales. Yo no he mencionado el tema de las relaciones sexuales. Hay que vacunarse por si se van a tener relaciones sexuales, ¿eh? Claro. Y además no hay que preguntarle a la chica joven si has tenido relaciones sexuales para vacunarte. Porque la vacunación es buena habiendo tenido relaciones sexuales, sin haber tenido relaciones sexuales, habiendo sido infectada del virus del papiloma, sin haber sido infectada del virus del papiloma, habiendo tenido una lesión precancerosa, o habiendo tenido un cáncer, habiendo sido operada. En cualquier circunstancia, vacunar es mejor que no vacunar. Por tanto,
digamos, la enseñanza del día hoy en Conectado sería, si no me he vacunado contra el virus del papiloma, me voy a vacunar. Yo suelo decir, solo un minuto, yo suelo decir que hay que hacer 2 preguntas nada más a una chica de cualquier edad para vacunarle frente al virus del papiloma. Primera pregunta, ¿vas a tener relaciones sexuales a partir de mañana? Solo caben 2 respuestas, o sí o no. Si es que no, quiere decir que nunca vas a tener relaciones sexuales, perfecto, no te vacunes. Pero si es que sí, vacúnate. Segunda pregunta, ¿tienes dinero para pagarte la vacuna? Porque claro, la vacuna tiene un coste económico que no es pagado por el erario público por encima de esa edad que decíamos. Entonces, todas las chicas que no han llegado a la vacunación en la época escolar se tienen que vacunar, digamos, por su cuenta. Pero no es suficientemente cara como para que nadie no pueda pagársela. Hoy por hoy, muchas chicas tienen móviles de 500 y 600 euros. Si acumularan el dinero de los cumpleaños para ahorrar un poco de dinero para pagarse la vacuna, esa sería la acción preventiva más importante que una chica de 20 años puede hacer hoy, sin ninguna duda. Vacunarse contra el virus del papiloma. Entonces, ¿cuándo? No se me olvida la pregunta. ¿Cuándo empezar a ir al ginecólogo? Depende. Claro. Si has empezado a tener relaciones sexuales anteayer, pues hombre, yo creo que el mes que viene como tarde. Si vas a empezar a tener relaciones sexuales este verano porque, hombre, tú te hueles que estos chicos y yo qué sé qué tal, pues ya. Hombre, hay gente, como tú has explicado, y yo conozco casos de gente que ha ido a la primera vez al ginecólogo solo por el tema de, por ejemplo, de los dolores de la menstruación, claro, para darle unas pastillas para regularla y que no solo ha ido a hablar con la ginecóloga. Perfecto. Y no ha tenido, te pregunta eso, si ha mantenido relaciones sexuales, porque ya si no, ella te... Y de todas las maneras, ese tipo de preguntas, si la chica es muy joven y viene con su madre, la consulta del ginecólogo no es un interrogatorio del 3er grado de la policía neoyorquina de las películas, o sea, no le ponemos el foco, porque por otra parte a mí me da igual lo que diga la chica, puedo incluso no preguntarlo. Si yo le tengo que explorar, ya voy a saber si ha tenido relaciones sexuales o no. Y es más, voy a pasar por encima del tema y ni siquiera voy a hacer mención. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de la chica. Pero lo que no acierta a entender esa chica joven es que su madre también está de su parte. Y que mucho más que yo, la que le quiere es su madre. Y la tesitura es, mire señora, ¿usted quiere ser abuela de su hija con 16 años o preferiría que su hija tomara contraceptivos hormonales o le pusiéramos un dispositivo intrauterino? No, claro, pues entonces, si estamos todos a lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que desligar mucho la idea de ginecólogo-policía. El ginecólogo es un amiguete, en el que uno puede confiar y además en el que hay que llamar de vez en cuando uno tiene una duda. Yo lo suelo decir a mis pacientes, mira, es mejor que yo te llame pelma que descuidada. Y yo prefiero que me llames el sábado a las 11 de la noche, aunque yo esté con mis amigos de farra, prefiero que me llames a las 11 de la noche, que no el lunes por la tarde a la consulta y me digas, es que el sábado, fíjate lo que me pasó, y ahora estoy llena de dudas y no sé si yo... Claro, no, sí, tiene toda la razón. Claro, del mundo. Esa llamada del sábado a las 11 de la noche se puede evitar el viernes por la tarde en la consulta del ginecólogo. Claro. No, es así. Y para que la gente conozca, bueno, aunque la gente que es asiduo a ir al ginecólogo, normalmente es anualmente, ¿no? Una revisión anual, si no es que la persona padezca cualquier tipo de problema, ¿no? Eso es. Lo recomendable, vamos a decir. Es mucho más que recomendable sería una visita anual. Hay que explicar un poco que las mujeres, digamos, entre los 20 y los 50 años... entre los 20 y los 50, solo van al ginecólogo a la mitad. En realidad no llega a la mitad, del 40 y tantos %, no llega ni siquiera a la mitad. Y la mayoría de los graves problemas que diagnosticamos en las mujeres, se los diagnosticamos a la otra parte que no va al ginecólogo con frecuencia. De tal manera que la revisión sistemática yo creo que sería una buena cosa. El problema es quién paga la revisión. Fundamentalmente porque el Sistema Nacional de Salud no tiene como una prestación la visita anual al ginecólogo, sí la citología. Y sí los diagnósticos precoz de cáncer de mama y de cáncer de cuello. Pero la visita anual no es una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Entonces, es posible que, bueno, pudiera tener que irse a la privada. Pero ningún ginecólogo cobra una cantidad brutal como para que eso no se pueda, claro, en un ambiente como es que estamos en el de crisis económica, como para que no se pueda solventar esa historia. Y por otra parte, la citología sí se puede hacer desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, porque el programa de diagnóstico precoz del cáncer está montado alrededor de las matronas de zona y no es necesario ni siquiera ir al médico para hacerse una citología. Basta con solicitar la cita a través del centro de salud para la matrona
y simplemente, sin siquiera pasar por el médico, se puede uno hacer la citología sin mayor problema. Entonces, para que nos quede un poco claro el concepto, en la primera visita al ginecólogo, bueno, pues se le hace las determinadas preguntas, Eso es. Relaciones sexuales o una no. Historia clínica. Eso es. Y luego se daría paso a la citología. A la exploración. A la exploración. Y Sí. lo que pasa es que la citología, por eso decía yo antes que es que el mundo ha cambiado mucho y en estos últimos años mucho más. Cada vez nos estamos encontrando con más chicas vacunadas. Entonces, la mujer que ha sido vacunada no necesita una citología. La mujer que ha sido vacunada necesita hacerse a partir de los 25 años un test de VPH, que se toma de la misma manera en la consulta del ginecólogo a través de la vagina, con un hisopo, digamos, frotando en el cuello de la matriz para tomar la posibilidad de que existan ahí anticuerpos frente al virus del papiloma. Pero esto en las chicas que se han vacunado. Si la chica no se ha vacunado, entonces yo creo que hay que, suelo decir yo, perder 10 minutos en explicarle lo que es la vacunación para que se vacune. Pero muchas mujeres pueden salir de la primera consulta con el ginecólogo sin haberse hecho una citología, porque no es necesario. Por otra parte, si la mujer no tiene ningún problema, basta con una vez al año y es más que de sobra. Otra cosa distinta es aquella chica que tiene problemas, los que sean. No me quedo embarazada, tengo un problema de dolor en la pelvis, o tengo un flujo raro, o tengo una infección, o me duele una teta, yo qué sé. El problema que sea, ese es un tema distinto. Pero si la chica, si la mujer es joven y está sana y no le pasa absolutamente nada, con una vez al año más que suficiente. El mayor problema de las chicas jóvenes es que en el ginecólogo necesitamos ofertar anticoncepción y necesitamos abordar el tema de los embarazos no deseados. Ese sí es un tema muy importante, fundamentalmente porque, y no me extiendo más que 15 segundos, porque desde hace 30 años, que tenemos estadísticas oficiales, el grupo de población que aumenta su tasa de fecundidad cada año, sin parar, es el grupo de las teenagers, el grupo de las mujeres que tienen 10 y tantos años, los que tienen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y hasta 25. El grupo de las mujeres más jóvenes son las más fecundas, las que más relaciones sexuales tienen y las que menos métodos anticonceptivos emplean. Y hay una cosa que nos preocupa mucho a los ginecólogos y que nos está haciendo cambiar de mentalidad, y lo hemos visto a lo largo de los últimos años. El 50% de las mujeres que abortan en España, 50%, afirman que estaban usando un buen método anticonceptivo cuando se quedaron embarazadas. ¿Qué quiere esto decir? Que una de dos, o mienten, o el método anticonceptivo no era tan bueno, Claro. o en realidad lo estaban empleando mal. Porque cuando uno rasca un poco en los interrogatorios se da cuenta que a aquella chica se le olvidaban 2 o 3 pastillas todos los meses, o se quitaba el anillo para las relaciones sexuales 4 o 5 veces por semana, o el parche se le despegaba mucho en la piscina y ya no me lo puse esta semana y me lo puse la siguiente. No, mire usted, el problema no es del método, el problema es de la usuaria. Claro. No, es así. Otra cosa que yo quería preguntarle para que nos diera un poco más de información, por ejemplo, Colposcopia. Colposcopia. Que es un término que yo no entiendo muy bien. Pues es muy fácil. Me gustaría que me lo explicara. Vamos a ver, colposcopia es una palabra que etimológicamente viene de la unión de 2 palabras. Por una parte, kolpos, que significa vagina en griego, y por otra parte, skopos, y skopos significa mirar. Colposcopia significa mirar la vagina. Como todas las scopias, en realidad es una endoscopia. Y decimos endoscopia significa endos dentro, scopos mirar, mirar dentro. Entonces hacemos otoscopias, eso hacen los otorrinolaringólogos, o rinoscopias, o faringoscopias, o gastroscopias, para ver si tengo úlcera de estómago, ¿verdad? O colonoscopia, ya se puede imaginar por dónde entra el canuto, ¿verdad? También hacen, los oftalmólogos hacen oftalmoscopia y meten una luz a través del ojo. Bueno, pues los ginecólogos podemos hacer una colposcopia, abriendo un poquitín la vagina con un espéculo y mirando al fondo de la vagina el cuello de la matriz. La matriz, yo hablaba el otro día con Óscar en el programa, que la matriz es como una botella puesta del revés, con el cuello para abajo y el cuerpo para arriba. Entonces, el cuerpo de la matriz está dentro de la pelvis y el cuello de la matriz está fuera de la pelvis, dentro de la vagina. Y la vagina no es más que un tubo, un cilindro, al final del cual está el cuello de la matriz. Entonces, en la colposcopia lo que hacemos es mirar el cuello de la matriz, pero en vez de a ojo desnudo o con gafas, con un microscopio, con un colposcopio. ¿Y qué nos permite conocer? Nos permite ver entre 20 y 40 veces aumentado el aspecto del cuello y nos permite
tomar biopsias de zonas sospechosas o incluso hacer determinados tratamientos médicos para destruir determinadas lesiones. Lo que pasa es que la colposcopia no se hace sistemáticamente. Si la mujer no tiene ningún problema y las citologías que se le vienen haciendo son normales, no hay que hacer ninguna colposcopia. O sea, esos son procedimientos diagnósticos. Y estábamos hablando hoy de la visita como de screening, de ver que no me pasa nada. Si no me pasa nada, no le voy a someter al paciente. Claro. Claro, si no me duele el estómago, no me voy a hacer una gastroscopia. Me hacen una gastroscopia cuando me pasa algo en el estómago. Pues yo hago una colposcopia cuando la citología me informa de que el cuello tiene algún problema. Claro. Al igual que una ecografía, me imagino. Exacto. Pero la colposcopia no duele tampoco, no duele nada. La ecografía es lo mismo. La ecografía puede hacerse por muy diferentes vías. La ecografía puede hacerse por vía abdominal, ¿verdad?, poniendo un poco de gel en la tripa, sí, pero tiene la incomodidad que hay que ir al ginecólogo con la vejiga llena de agua y aguantando las ganas de orinar, y puede ser incómodo. Sin embargo, en cuanto las chicas tienen relaciones sexuales o tienen el himen un poco mínimamente complaciente, lo que hacemos es meter la sonda vaginal dentro de la vagina, que es un palitroque largo y estrecho, también indoloro, que nos permite hacer una ecografía contactando con el cuello, con lo cual no hay ninguna interferencia. Eso nos permite ver la imagen del aparato genital magníficamente bien. Y si hay alguna alteración en el aparato genital, lo vemos muy bien. Con eso diagnosticamos los tumores del útero, de los ovarios, o podemos ver simplemente si está todo funcionando de manera correcta. Pero muchas veces no la hacemos. Lo que pasa es que los ginecólogos más modernos tendemos a hacer ecografía vaginal en vez de hacer una exploración ginecológica, porque la exploración, aquello del tacto bimanual, puede ser más o menos incómodo y tal. Entonces, en chicas jóvenes muchas veces pues le distraemos enseñándole en la pantalla cómo es su propio aparato genital, y así pasa el mal trago lo más rápidamente posible. Yo, por ejemplo, pues, personalmente, me acuerdo del primer día que tuve que ir al ginecólogo, y claro, yo fui con mi madre, y a mi madre pues aprovechamos y fuimos las dos, claro, a la consulta. Una detrás de la otra. Sí, además yo es muy común. Ningún problema, claro, con mi madre, y me acuerdo que ella me dijo, bueno, yo voy a ir antes a hacerme las mamografías, y dije, ¿y yo por qué no? Ajá. Y me dijo, no, a ti ya te va a explicar la ginecóloga que a ti lo único que te va a hacer va a ser palparte, porque tú todavía en la edad que estás no hace falta. Claro. ¿Cuándo se empieza a tener que hacer falta hacerte mamografías? Esa es una magnífica pregunta. Nosotros tenemos un criterio médico que es el que preside gran parte de nuestras acciones, y es el criterio de la eficiencia. ¿Es rentable hacer mamografías a una chica de 25 años? No. Y no es rentable desde ningún punto de vista. No es rentable médicamente, porque la chica de 25 años tiene una mama muy fibrosa, recia, muy tensa, dura incluso, ¿verdad? Con lo cual aparecerán imágenes demasiado blancas que no le van a permitir diagnosticar bien al radiólogo. Y entonces nos vamos a meter en la vorágine de, como no le veo bien, le voy a hacer una ecografía mamaria, como no queda claro, le voy a terminar haciendo una biopsia de mama. Ya, pero todo esto ¿por qué era? No, para mirar. No, mire, para mirar nada. Yo no sé si tengo un tumor cerebral, espero no tenerlo, pero no me he hecho ninguna prueba para confirmar que no lo tengo. ¿Por qué? Porque no tengo dolor de cabeza, no veo doble, no tengo ninguna alteración de ninguna clase, entonces no voy al neurocirujano para que me diagnostique si tengo un tumor cerebral. Entonces, ¿qué puedo hacer por mis mamas? Nada, porque no es necesario hacer nada, si no le duelen. No, pero mire, es que a mí me duelen 15 días al mes las mamas, pero entonces no sé qué hace aquí viendo la tele, vaya usted al ginecólogo esta misma tarde. Pero si no me duelen las mamas, no hay que hacer nada. Entonces, si la señora va al ginecólogo para hacerse un chequeo, el ginecólogo, con una chica de 25 años, lo normal es que le haga una exploración mamaria. Y punto final. Sí, a mí, por ejemplo, me dio de consejo, me dice, alguna vez que, pues eso, que estés tú tranquila, pues te tocas así un poquito, y si ves que notas algún bultito o algo raro, pues me llamas y acudes. Con una particularidad, esa autoexploración mamaria hay que hacerla siempre que se haga en el mismo día del ciclo. Porque la mama, lo decíamos el otro día con Óscar también, es el segundo órgano más importante de la mujer que más influencia hormonal recibe de los ovarios. El primero es el útero. O sea, los ovarios actúan liberando hormonas que llegan a la sangre y por la sangre van a diferentes órganos. Bueno, el órgano donde más importantemente actúan las hormonas sexuales de los ovarios es el útero, la matriz, ¿verdad? Pero el segundo órgano son las mamas. Entonces, las mamas están sometidas a muchos cambios hormonales a lo largo del ciclo, de tal manera que a lo largo de los días que hay después de la regla y hasta la siguiente regla, la mama tiende a hincharse un poquito. Y esa es una influencia normal de los estrógenos, luego lo explicaré. Si la mama no es dolorosa, punto final, pero en cada uno de los días del ciclo la mama cambia su textura
y su forma, incluso su morfología. Hay algunas mujeres, nos cuentan en la consulta, que tienen dos tallas de sujetador, uno para los días inmediatamente posteriores a la regla y otro para los días inmediatamente anteriores, porque ganan una talla o incluso dos. Bueno, pues si eso es molesto, hay que ir al ginecólogo. Pero teniendo en cuenta esos cambios, yo no puedo hacerme la autoexploración mamaria hoy en el 5.º día del ciclo, en junio o en julio en el 8.º día del ciclo y luego en agosto en el 25.º, porque voy a tocar 3 tetas distintas y me voy a volver loca. La idea es, anoto la fecha de la regla y una semana más tarde me toco la teta, pero un día al mes, punto, ningún otro día, solo un día al mes, 5 minutos y siempre el mismo día. Si usted no lo va a hacer así, no lo haga, porque hacerlo de manera anárquica lo único que le va a traer es consecuencias de mal rollos en la cabeza, y se va a liar y va a terminar en la consulta de algún ginecólogo tan insensato como yo, que le terminará llevando a un quirófano para salir de dudas. Por tanto, no tocar. Un día al mes, si acaso. Y si no, más fácil todavía, desvincúlese. Y cuando esté usted en pleno juego con su chico, dígale que le palpe el pecho y que le mire a ver si tiene algo. Y si tiene algo, seguro que se va a enterar. Bueno, pues ya que hemos sacado el tema de las mamografías, que es algo que preocupa mucho a las mujeres hoy en día, por el tema del cáncer de mama, vamos a ver un pequeño vídeo. Perfecto. Y luego vamos a continuar hablando con el doctor José Luis Neiro. Vamos a ver un vídeo donde el doctor pues explica un poco el tema del cáncer de mama. Hasta ahora, enseguida volvemos. Con nosotros. Hoy nos ha llegado la pregunta desde la zona más profunda del Goierri, en Legorreta, porque Arantxa, la verdad es que tiene un cierto problema familiar que quiere consultar con nosotros. Nos dice lo siguiente: durante las pasadas Navidades a una cuñada mía le diagnosticaron un cáncer de mama y su médico, al parecer, le dijo que tenía todas las papeletas para que le tocara porque era la candidata ideal. ¿Cuáles son esas papeletas para el cáncer de mama? Ya sé que no tenemos nada familiar en común, pero aún y con todo me preocupa mucho el asunto porque ya tengo 52 años. Arantxa, ciertamente una cuñada no es más que familia legal, pero no es familia de consanguinidad, y desde ese punto de vista, usted y su cuñada no comparten ningún gen, y desde ese punto de vista, por lo tanto, las relaciones que establecen cada una de ustedes con los posibles cánceres no tienen nada que ver. Pero aludiendo concretamente a su pregunta, de lo que estamos hablando es de la epidemiología de los cánceres. Los epidemiólogos son los médicos, digamos, investigadores que relacionan diferentes hechos para tratar de llegar al descubrimiento de cuáles son aquellas circunstancias que predisponen más a unas determinadas personas de sufrir determinadas enfermedades. Se ha dicho, y usted seguramente lo sabe, querida Arantxa, y todas ustedes también, que fumar, tener el colesterol elevado, está relacionado con el infarto de miocardio. Bueno, pues para el cáncer de mama, la candidata ideal sería aquella mujer de entre 45 y 55 años, que ha tenido su primera regla muy temprano, que es un poco gordita, que tiene mucha grasa extra, que además de eso no ha lactado a sus hijos, que tuvo su primer hijo relativamente tarde y que tiene familiares en primer grado de consanguinidad, su madre, su hermana, afectos de un cáncer de mama. Pero estos son solo factores de riesgo. En realidad, nosotros sabemos que el cáncer de mama se relaciona con un nivel endógeno, propio, interno, relativamente elevado de hormonas sexuales femeninas, de estrógenos. Lo digo fundamentalmente porque el cáncer de mama en general es un cáncer hormonodependiente. No está causado por las hormonas propias de la mujer, pero sí se da más en aquellas mujeres que tienen un nivel más elevado de hormonas. Y desde ese punto de vista, las mujeres gorditas, en general, que tienen más grasa, aquellas mujeres que han tenido su primera regla muy temprano o su última regla muy tarde, son las candidatas ideales a tener cáncer de mama. Sin embargo, Arantxa, le voy a decir una cosa que es muy importante. Olvídese de los clichés. Olvídese de las circunstancias favorecedoras o de los factores de riesgo. Eso solo nos sirve a los médicos para hacer investigaciones a posteriori. Eso solo nos sirve a los médicos para tratar de establecer aquellos ítems, aquellas personas que son mejores receptoras de actuaciones sanitarias. En realidad, con 52 años, lo que merece es hacerse una mamografía y ya está. No hay ningún método mejor para diagnosticar el cáncer de mama que las mamografías. Eso ya lo hemos comentado en este programa. Y le voy a decir más, a los 52 años, la medicina pública, la administración sanitaria de nuestro país,
tiene pensado y ya lleva bastantes años montado y dando resultados un programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, con el cual le harán mamografías a todas las mujeres mayores de 50 años con una cierta periodicidad. El programa también llega a su pueblo y tiene que ver con el hecho de estar usted empadronada en el País Vasco. Habrá recibido una carta y eso no tiene que ver con el hecho de que usted tenga más o menos familiares, haya tenido más o menos hijos. Eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que tenga usted más de 50 años. No tiene que ver con que su cuñada tenga un cáncer de mama, no tiene que ver con lo que haya comido, porque le voy a decir más, el cáncer de mama europeo, el cáncer de mama español, no es tan dependiente de la dieta como el cáncer de mama americano. A las americanas se ha demostrado ya que cuando se les reduce el nivel de ingesta de grasas, cuando se les regulariza un poco la dieta, el cáncer de mama también disminuye. En Europa no. En Europa el cáncer de mama es menos frecuente que en Estados Unidos, es menos maligno, mata menos y lo sabemos diagnosticar más tempranamente. Tenga usted mucho cuidado con no perder la cita de las mamografías. Y a su cuñada, sobre todo, mucho ánimo. Les espero aquí mañana, a ti, Alicia, y a todos ustedes. Adiós. Bueno, ahí les hemos dejado con el vídeo y bueno, ha habido una cosa que estábamos hablando cuando ustedes estaban viendo este vídeo tan interesante que realizó el doctor José Luis Neiro, a ver si este tipo de prevención, aparte del País Vasco, como usted ha dicho ahí, también se hace aquí en la comunidad de Cantabria. Claro, claro. Y además es también una pregunta muy pertinente. Los programas de diagnóstico precoz del cáncer de mama son dependientes de cada comunidad autónoma, pero están puestos en marcha desde hace ya muchos años en todas las comunidades autónomas. No solamente en las 17, sino incluso en las 2 ciudades autónomas, en Melilla y en Ceuta. Lo que sucede es que unos empezaron en un año y otros en otro, y hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, unos programas empiezan a los 50 y terminan a los 65, otros empiezan a los 50 y terminan a los 69, otros empiezan a los 45 y terminan a los 65 o a los 69. Hay pequeñas diferencias. Lo habitual es que entre los 45 y los 50 se haga una encuesta para determinar cuál es el nivel de riesgo de cada mujer. Y dependiendo de ese nivel de riesgo por sus antecedentes familiares o personales, se le incluya ya en el programa de diagnóstico precoz o se espere hasta los 50 años. Y a partir de los 50 lo habitual es que sean mamografías bienales, cada 2 años. Eso es lo habitual. Luego ya son casos esporádicos, pero lo bueno que tiene este programa es que es de screening poblacional. Nosotros decimos que el cribado poblacional tiene que ver con toda una población de mujeres sin excluir a ninguna. Todas las que están empadronadas en la comunidad autónoma de Cantabria o del País Vasco, por ejemplo, entre los 50 y los 70, todas, cada 2 años. Para el cáncer de cuello, que hablábamos en la primera parte del programa, la diferencia terrible es que la Administración Sanitaria todavía no se ha enterado que lo está haciendo mal. Y los ginecólogos se lo decimos continuadamente, tanto a los de Cantabria, como a los de Navarra, como a los del País Vasco, o al Consejo Interterritorial de Sanidad. No se puede hacer cribado oportunista para el cáncer de cuello. ¿Cuál es la diferencia entre el cribado oportunista poblacional? Lo van a entender muy fácil. Y van a entender cosas que no se las saben la mitad de los médicos españoles. Atiendan, porque en Conectados uno aprende mucho. El cribado poblacional hace que se teste a toda la población, incluida entre los, por ejemplo, 50 y 70 años para el cáncer de mama. El cribado oportunista hace que se le hagan citologías a las mujeres que lo solicitan voluntariamente. Pero el problema lo tenemos no con las que solicitan la citología voluntariamente, sino con las que no solicitan la citología. Decíamos antes que el objetivo es reducir a 0 el riesgo de cáncer de cuello. ¿Y eso cómo se hace? Pues miren, haciendo citologías a toda la población, en un cribado poblacional, y vacunando a todas las mujeres. Ya tenemos evidencia, por ejemplo, de los australianos, de los neozelandeses, que han vacunado a toda la población por encima de 26 años. Toda la población de 26 años pasa por la vacuna. Bueno, pues esperábamos que en 20 años disminuyera brutalmente el cáncer de cuello. Eso es lo que se esperaba. Y sin embargo hemos visto que en el primer año han disminuido de manera brutal las verrugas genitales, que también son provocadas por virus del papiloma. Y ya para el segundo y tercer año han disminuido brutalmente todas las lesiones precancerosas. ¿Qué quiere esto decir? Que el exitazo de la vacuna es brutal y que la necesidad de vacunarse es definitiva. Si usted no sabe qué regalarle a su niña de 18 años y no la tiene vacunada, hágame caso. El regalo de fin de curso y el regalo de Navidad, agrúpelo. Compren las 3 dosis y póngale la vacuna contra el virus del papiloma.
Es la mejor inversión que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas en este caso, pero si usted me apura, también con nuestros hijos. Y le voy a explicar por qué. Porque el 100% de los casos de cáncer de ano, o de pene, o de escroto, están relacionados con el virus del papiloma. No de testículo, he dicho de escroto, de pene y de ano. Y no hace falta ser homosexual, porque el 35% de los casos de cáncer de la esfera orofaríngea también tiene que ver con virus del papiloma. Pues si alguna me pregunta, ¿y qué pasa con el 65% restante? Que depende del tabaco, pero otro día hablamos del tabaco. Madre mía. Bueno, pues antes de continuar, que todavía nos queda un cuarto de hora así con el doctor Neiro, nos han llegado varias preguntas a nuestro email telecostatv@hotmail.com, donde varios telespectadores pues han aprovechado que los martes nos visita el doctor y para hacerles pues pequeñas preocupaciones. Pepi nos ha mandado un mensaje y nos ha preguntado que está bastante preocupada porque tiene reglas muy irregulares, que ya va una vez anualmente al ginecólogo, pero que a ver si debería de no pensárselo más y acudir ya mañana mismo. Bueno, yo creo que mañana mismo es demasiado urgente, no. Mañana mismo no. Lo primero que habría que decirle a Pepi es que la irregularidad es la norma. Vamos a ver. Esto yo creo que explicarlo solamente con que ustedes salgan al balcón de su casa o a la ventana y se pongan a mirar por la calle. No verán dos personas iguales, porque todos somos distintos. Todos somos el resultado de un único espermatozoide de mi padre que se cruzó en la vida de un único óvulo de mi madre y se fusionaron una vez en la historia y nunca más se ha vuelto a repetir. De tal manera que, así yo tenga 15 hermanos, todos somos distintos. Y todos somos distintos porque provenimos sobre todo de ciclos ováricos diferentes, de ovulaciones distintas de nuestras madres. Eso hace que todos los ciclos ováricos sean diferentes. En general, las mujeres vienen a tener un ciclo menstrual que dura entre 28 y 32 días. Pero cada ciclo es distinto, tan distinto, y esto es muy importante, como que el ovario es el único órgano de la economía que se permite el lujo de ser diferente cada día, de tener un tamaño distinto cada día y una función hormonal diferente cada día. Por tanto, no espere usted que sus ciclos sean todos iguales de 28,5 días. No, mire usted, hay una cierta variación. De tal manera que nosotros consideramos normal aquellos ciclos que duran más de 21 días, o sea, 22 o menos de 42. Todos los ciclos que duran desde el principio de una regla hasta el principio de la otra, 22 días a 42 son normales. ¿Será irregular que este mes me ha durado 25 días el ciclo y el ciclo siguiente 38 y el ciclo siguiente 31? Bueno, será un peñazo, bien, pero es normal. Es normal. Otra cosa distinta es que los ciclos duren más allá de 42 días y que me venga la regla cada 45 o 50 o 60 días. Eso no es normal. No es normal que me venga la regla cada 18 días, tampoco es normal. Esto respecto a la duración de los ciclos. Si hablamos de la duración de las reglas, lo normal es 3, 4 o 5. Y empieza a ser anormal cuando hay una modificación del número de días de la regla subjetivamente señalado por la mujer. Oiga, mire, a mí antes me duraban las reglas 4 o 5 días y ahora me están durando 7 u 8. Eso es anormal. Algo pasa. Vaya usted al ginecólogo. No, es que yo voy todos los años. Se lo he dicho 2 veces y me ha dicho que es normal. No, cambie usted de ginecólogo. Ya está, fácil. Vaya usted donde otro. Porque si a usted le ha cambiado el patrón menstrual y no se justifica por la edad, es que algo pasa. Y hay que descartar que sea una enfermedad. Distinto es que yo tenga 16 años y tenga irregularidades menstruales que no pasan de 45 o 50 días. Bueno, pues vamos a darle un tiempo a esos ovarios a que vayan entrenando porque al principio hay más irregularidades que después. Pero si para los 17, 18, 19 años la regla empieza a venirme una vez cada 3 meses, luego cada 2, luego cada 1, luego... Si son tiempos de más de 42 o de menos de 22, eso no es normal. Bueno, pues ahí tiene Pepi la respuesta del doctor. Y luego Marta nos ha mandado otra pregunta que a mí me parece muy interesante y que yo desconocía, igual es porque todavía no me ha llegado el momento de pensar en niños. Bueno, vamos a ver. Bueno, Marta nos ha dicho que está embarazada y que quiere conocer qué aporta la ecografía 4D al embarazo. Sinceramente, bueno, como solo nos oyen 2 millones de personas, diré que poco. Vamos a ver. ¿Qué es la ecografía cuatridimensional? Ustedes me están viendo a mí en bidimensión, porque la televisión solo tiene largo y ancho. Lo que pasa es que sus ojos, como ustedes tienen 2 ojos,
y los dos ojos combinan las imágenes, tienen ustedes impresión de volumen. Pero si cerraran un ojo y vieran siempre con un solo ojo, no tendrían capacidad para calcular los volúmenes, solo tendrían memoria y no se caerían porque recuerdan cómo es el asunto. Pero cerrando un solo ojo uno no puede calcular bien las distancias. Los dos ojos en posición frontal nos permiten tener imágenes tridimensionales, de largo, por ancho, por alto. En la cuatridimensión nosotros decimos que hay una ecografía extra, porque en la ecografía nosotros solo vemos dos dimensiones. Cuando vemos una ecografía en blanco y negro normal, en movimiento, decimos que hay dos dimensiones nada más. Pero esas son imágenes estáticas. En la ecografía son imágenes dinámicas, porque cuando yo muevo el transductor, también se mueve la imagen. Ese tercer tiempo, esa tercera dimensión es el tiempo, porque yo estoy viviendo en dos dimensiones más el tiempo. Entonces, la tridimensión nos permite ver imágenes en tres dimensiones con impresión de volumen, pero imágenes estáticas. Y eso era un poco pochorroso, porque era muy complejo desde el punto de vista del cálculo para el ecógrafo. Y entonces, en los últimos años tenemos ecografías cuatridimensionales. La 4D son imágenes de volumen en tiempo real, de tal manera que yo puedo ver al niño moviéndose en tiempo real con impresión de volumen. Eso es una argucia, digamos, desde el punto de vista informático, de los grandes últimos aparatos de ecografía que tenemos prácticamente todos. ¿Qué aporta la 4D al embarazo? Desde el punto de vista médico, exclusivamente las malformaciones craneofaciales. Se ven mucho mejor las malformaciones que un niño puede desarrollar en el cráneo y en la estructura de la cara. Para eso son definitivas. Y además eso nos permite, digamos, planificar la cirugía o la reconstrucción de la malformación para los cirujanos infantiles, para que vean el niño antes de nacer. ¿Qué nos aporta en el día a día la cuatridimensión? Poco. Nos aporta poco. Desde el punto de vista médico, poco. Ahora bien, nos aporta lo que yo llamo el turismo de la ecografía. ¿Qué quiere esto decir? Pues que yo le puedo enseñar a la señora en cuestión su niño de 20 o de 18 semanas en tridimensión y moviéndose, y eso es muy bonito de ver. Lo que sucede es que depende de la calidad del ecógrafo, depende de la posición de la criatura, del volumen del líquido amniótico y de muchas otras circunstancias. Por ejemplo, yo tengo pacientes a las que no he conseguido mostrarles nunca, por mucho que lo he intentado a lo largo de todas las visitas del embarazo, ni una sola buena imagen en cuatridimensión. Y otra señora, según le pones el transductor, picas en el aparato, en la tecla de la cuatridimensión y se ve maravillosamente bien. Entonces, desde ese punto de vista es un poco irregular, porque algunas veces no conseguimos buenas imágenes. Sobre todo porque la señora, cuando le explica lo de la cuatridimensión, piensa que va a ver a su niño en directo, como me está viendo a mí en televisión, con colores, y la cosa no es tan así, no es tan así. Realmente, desde el punto de vista médico, sobre todo, aporta para estudios de investigación en dinámica folicular, en cosas que tienen que ver con el funcionamiento ovárico, y para el embarazo, sobre todo las malformaciones craneofaciales. Y también la posibilidad de ver, por ejemplo, contar muy bien los dedos, ver muy bien las falanges, las manos y los pies, y la inserción de los vasos sanguíneos en la placenta, cosas que antes teníamos más difíciles, ahora las tenemos más fáciles. ¿Y es una opción que cada vez las mujeres están escogiendo o...? Bueno, vamos a ver, todo depende de cómo sea el ginecólogo, ¿verdad? Hay algunos ginecólogos que tienen una consulta diferenciada para hacer la cuatridimensión, y entonces dicen, no, mire usted, cuando yo le haga una cuatridimensional, es una consulta aparte, digamos que tiene un costo aparte, yo... Cada cual es cada cual, yo no me atrevo nunca a cobrar extra por una cuatridimensión, porque hay algunas veces que lo vemos muy bien y otras veces que lo vemos muy mal, entonces yo no me puedo comprometer con la paciente al resultado, me comprometo a los medios, voy a hacer lo posible por enseñarle, pero a veces igual puedo no enseñarle nada, ¿no? Entonces, casi todas las mujeres les gusta ver a su niño volumétricamente, ¿no? Lógicamente, y llevárselo a casa en unas fotos o en un CD, yo creo que eso está bien, ¿no? El embarazo... El protagonista del embarazo no es nunca el ginecólogo, es siempre la mujer y el niño, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues que vea al niño desde cuanto más temprano, mejor. Nosotros tenemos investigaciones hechas que dicen que las mujeres que han visto su embarazo desde muy al principio tienen menos complicaciones que aquellas que no ven el embarazo. Quiero decir que la ecografía tiene un factor psicógeno muy importante, porque ayuda a personalizar las cosas y evita la fabulación. Si la mujer no ve su niño en desarrollo, si no ve el embrión, fabula. Y esa fabulación le puede llevar, vaya usted a saber a qué derroteros. Sin embargo, si lo ve realmente, si yo le digo, mira,
es que no puedes beber ni un vaso de cerveza, porque si te bebes una cerveza se la bebe tu niño. Y 3 minutos antes le he enseñado a su niño que tiene 7 centímetros de tamaño, ella ya no habla de un embrión, está viendo a su niño con 7 centímetros y recuerda perfectamente la imagen, y cuando llega al bar elimina la cerveza y le da el vaso de leche. Sí, es como el dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Lo podemos Por ahí irían los transmitir tiros. ahí. Por ahí irían los tiros. Bueno, ya que nos queda un poco de tiempo, 10 minutos, y hemos hablado antes de los anticonceptivos, Sí. No sé qué diferencias, si nos podrías hacer una pequeña o breve introducción, ya luego en algún otro programa ya profundizaremos mejor en el tema de las pastillas, del DIU, qué ventajas y desventajas puede tener, qué recomienda más el ginecólogo, igual es dependiendo la persona, me imagino también, qué eficacia. Muy bien. Antes hemos hablado, que muchas veces es tema personal. Claro. Vamos a ver, nosotros en medicina distinguimos muy bien 3 situaciones que yo creo que es menester hablar ahora y distinguirlas bien para que cuando yo hable de una determinada cosa todo el mundo entienda de lo que estoy hablando. Nosotros distinguimos en medicina la eficacia de la efectividad y la eficiencia, que son 3 conceptos que no tienen nada que ver. Verán, la eficacia es la consecución de un objetivo deseado en condiciones experimentales, esto es, haciendo una investigación clínica. Eso es la eficacia. Cuando el producto en cuestión lo utilizamos en la clínica habitual y estamos en condiciones de práctica habitual, fuera de una investigación, no controlándolo todo como en una investigación, hablamos de efectividad. La eficiencia es el análisis coste-beneficio de esa medida, porque una cosa puede ser muy eficaz e incluso muy efectiva, pero puede ser terriblemente cara y que sea imposible de utilizar, ¿no? Entonces, para los anticonceptivos tenemos muchas formas de clasificarlos. Podemos clasificarlos por aquellos que se llaman de acción corta o los de acción larga. ¿De acción corta qué significa? Los que sirven para un mes. Así son los contraceptivos hormonales en general, como la píldora, o el parche contraceptivo, o el anillo contraceptivo. También están los de larga evolución, los de larga cobertura. Son aquellos anticonceptivos que, puestos hoy, sirven para cubrir 3 años de anticoncepción o 5 años. Ahí están los implantes subdérmicos o ahí están los dispositivos intrauterinos de muchos tipos. Por otro lado, podríamos hacer una clasificación entre reversibles e irreversibles. Los reversibles son aquellos que yo los uso ahora o los dejo de usar y recupero mi fertilidad. Los irreversibles son aquellos que, una vez puestos, ya no se pueden volver atrás. Son los bloqueos tubáricos, las ligaduras de trompas o la vasectomía. Pero de esos hablamos poco si de lo que se trata es de contestar a una chica joven. ¿Cuál es el mejor? No hay un anticonceptivo ideal, porque el anticonceptivo ideal sería aquel que tuviera una eficacia del 100%, aquel que no tuviera ningún efecto secundario, aquel que fuera independiente del coito e independiente del médico, aquel que fuera muy barato y aquel que fuera fácil de conseguir, y que además no dependiera nunca de una consulta. Bueno, ese anticonceptivo no existe, No, la porque verdad que no. el preservativo es dependiente del coito. Los anticonceptivos hormonales, las pastillas, son dependientes del médico, las tiene que prescribir el médico. Y son caras. Bueno, 3 euros algunos. Bueno, también depende igual. Bueno, pero fíjate, me interesa mucho lo que has dicho del precio, porque nosotros tenemos muchas encuestas epidemiológicas hechas a miles de mujeres, miles, no estoy hablando de 10 o 12, a miles de mujeres en España, en Francia, en Alemania, sobre cuáles son los factores que le hacen decidir más hacia un anticonceptivo a otro, y el precio es uno de los últimos factores que la mujer considera. O sea, las mujeres consideran muy importante que el anticonceptivo sea eficaz. Sí. Primero, que me evite los embarazos de verdad. Además, que no tenga efectos secundarios. En tercer lugar, que me ayude en algunas otras cosas, que me haga algún beneficio adicional. Y finalmente, en el puesto número 18, por ahí está el precio, curiosamente. O sea que hay mucho mito alrededor de que las pastillas son muy caras, pero ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es caro? Ya. Porque caro para una señora pueden ser 10 euros y para otra 5, y para otra 23. Vamos a ver. Y voy a desmontar el mito del precio. ¿Cuál es el anticonceptivo hormonal que más se vende en España? Mire, el año pasado se vendieron 700.000 cajas de la píldora del día después, que vale 30 pavos, 30 euros. ¿Cuál es el asunto? Que si estamos utilizando la píldora del día después en vez de los anticonceptivos, me sale muy caro, porque tengo que utilizar una píldora para cada coito. Este no es el plan. La anticoncepción de emergencia se diseñó
para aquellas situaciones en las que han fallado todos los métodos anticonceptivos. O sea, lo del sábado y el viernes que decíamos antes. Vaya usted el viernes al ginecólogo para preparar la juerga del sábado por la noche. Esa es un poco la idea. La idea es que prevenir es mejor que lamentar, lo decía la abuela. Y el lema, por ejemplo, del Congreso de la semana que viene, que hemos estado hablando antes, vamos a hablar de ello un poco. El lema del Congreso Nacional de Menopausia es prevenir es vivir seguro. Es así. Para todo. Entonces, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Depende. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo para una mujer de 40 años fumadora con 3 hijos? O para una chica de 25 años que va a empezar sus relaciones sexuales ahora. O para una chica de 18 que ya se ha hecho 2 abortos porque se le olvidan las pastillas. O para la mujer de 30 años que acaba de parir y no quiere tener otro hasta dentro de 4 años. Son 4 mujeres completamente distintas. Entonces, ¿cuál es el mejor para cada una de ellas? El que mejor se adapte a sus necesidades. Claro. Yo creo que lo que tiene que recordar el público de Conectados es que tenemos una solución para cada problema, seguro. Y hay un método anticonceptivo ideal para esa mujer que usted está pensando, sin ninguna duda. Sí, no, la verdad. La pena que se nos acaba el tiempo y yo quiero que, bueno, pues luego vamos a explicar un poco lo de el tema de prevenir es vivir, que se va a celebrar la semana que viene. Y hay un tema que quiero dejar un poco en el aire, del tema de las pastillas, las anticonceptivas, porque mucha gente hablas con las amigas y dicen, no, yo no la tomo porque engorda. No. Lo voy a dejar ahí y quiero que el próximo programa, Perfecto. si nos da tiempo, Perfecto. me lo explique. Sí. Porque creo que tiene mucho que decir una ahí, ¿eh? explicación Claro que muy sí, buena. claro que sí. Y bueno, pues decirles a ustedes que ya nos quedan unos minutillos y para acabar con José Luis, pues decirles que del 12 al 14 de junio se va a celebrar en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, el Congreso Nacional de la Asociación Española de Menopausia, donde allí va a estar el doctor Neiro. Como yo presido el Congreso. Claro, ahí va a estar. Entonces, pues me imagino que todo el mundo que esté interesado pues podrá acudir. Bueno, o es un poco cerrado. Es un congreso médico, pero en el que tenemos jornadas de puertas abiertas. Ah, muy bien. Y lo que vamos a hacer es debatir con especialistas extranjeros y especialistas nacionales, digamos, todos aquellos aspectos más novedosos de la menopausia y todas las enfermedades que están alrededor de la menopausia. El cáncer y su prevención, también vamos a hablar de la osteoporosis. Tendremos una sesión muy interesante de la Asociación de Afectados y Afectadas por Cáncer de Ovario, a los que les hemos invitado por primera vez en nuestro congreso, otra digamos, novedad del Congreso de Bilbao. Vamos a presentar un libro que hemos escrito entre unos 10 o 15 ginecólogos españoles sobre aspectos de la menopausia y se presenta en Bilbao por primera vez. Bueno, espero que luego nos lo traiga aquí y Sí, claro nos que dé sí. por segunda vez aquí. Vamos a hacer la exclusiva en Cantabria, vamos a decir. Hecho. Esperamos muchos ginecólogos cántabros que vengan a Bilbao también al Congreso Nacional de Menopausia. Les espero a todos. Bueno, pues ahí queda eso. Ya saben ustedes, del 12 al 14 de junio en el Palacio Euskalduna pues se va a celebrar el Congreso Nacional de la Asociación Española de Menopausia, donde ahí lo va a presidir nuestro compañero José Luis Neiro. Y bueno, y decirles que ya aprovechando el Congreso, pues que la semana que viene, a pesar de que la semana pasada con el compañero Óscar, José Luis estuvo hablando de la menopausia, la semana que viene pues también volveremos un poco al tema, porque seguramente que en el Congreso se van a hablar de temas muy interesantes que José Luis luego nos va a poder transmitir aquí en el programa Conectados. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros un día más. Un placer para mí. El placer ha sido mío. Y a ustedes decirles que mañana estamos de nuevo aquí en Conectados a partir de las 6 de la tarde, donde vamos a tener un programa muy completo, donde vamos a poder contar con nuestra naturópata Loli Cid. Si quieren ustedes, manden un email a telecostatv@hotmail, al igual que cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor. Y pues eso, pues como hemos estado hablando, tanto como nos han preguntado Pepi y la otra telespectadora, ustedes mandan sus dudas y el doctor les responde aquí en directo sin ningún tipo de problema, dentro de lo que él pueda. Si puedo. Eso es. Y bueno, recordarles que la redifusión del programa de Cantabria al aire de mi compañero Óscar va a ser a partir de las 9 y que la redifusión del programa de hoy de Conectados va a ser mañana a partir de las 11 de la mañana, ya que esta noche pues no va a ser posible la redifusión. Muchas gracias por estar un día más con nosotros ahí sentados y que pasen un feliz martes de lo que nos queda. Gracias, hasta mañana. Adiós.